es urgente que conozcas quiénes son los 3 personajes que aparecen en la nueva moneda conmemorativa de 20 pesos de la independencia. Tienes que saber ahora mismo por qué son tan importantes y por qué tienen el honor de aparecer en esta moneda. Esto es Numismat. La moneda que tenemos aquí es una de las 3 nuevas monedas conmemorativas de 20 pesos que el Banco de México emitió en el año 2021. Y en particular, la que tenemos aquí conmemora los 200 años de la consumación de la independencia. Y no es nada raro que por motivo de la consumación y no del inicio de este movimiento se emitan monedas. Tan solo tenemos que recordar el centenario, una de las monedas más famosas que en su momento, en 1921, se acuñó para conmemorar este mismo evento a 100 años de haber sucedido. Las 3 figuras que protagonizan el reverso de esta moneda son Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, los 3 de perfil y mirando a la izquierda. Y aunque aún no tengo la moneda de plata de 10 pesos, el diseño es muy similar, faltando el pequeño ángel de la independencia que sí tenemos en la de plata y que aquí yace escondido en la denominada imagen latente, esa nueva característica de seguridad y que ha gustado mucho en las nuevas monedas de 20 pesos. La mencionada imagen latente es muy agradable a la vista y al inclinar un poco la moneda revela la victoria alada, o mejor conocida como Ángel de la Independencia. Y justo a su izquierda podemos ver el microtexto perfectamente acuñado y que reza la palabra libertad, siendo este otra de las nuevas características de seguridad que esta familia de monedas comparte. Esta es una moneda bimetálica, cuyo centro está fabricado en alpaca plateada y su anillo perimétrico es una aleación de bronce aluminio, sobre el cual podemos ver en su parte superior la leyenda que dice Bicentenario de la Independencia Nacional y en el exergo la denominación en grande de 20 pesos, flanqueada por las fechas 1821 y 2021, haciendo referencia a estos 2 siglos que han transcurrido desde tales eventos. No hay que olvidar la ceca de la casa de moneda que está justo a la izquierda del conjunto. Respecto a los personajes, ¿por qué ellos y no por ejemplo Aldama o Doña Josefa o Allende? Bueno, pues muchos personajes importantes protagonizaron la gesta independentista, pero estos 3 se les considera de peso y vital importancia para que este movimiento se gestara, se desarrollara y finalmente culminara en la independencia. Hidalgo por ser el iniciador, la chispa gestante, porque recordemos que otras chispas lo precedieron, pero se extinguieron, no prosperaron. Sin embargo, Hidalgo tuvo la oportunidad de detonar y encender, ahora sí, el movimiento independentista. En el caso de José María Morelos y Pavón, por ser uno de los grandes generales continuadores del movimiento más importantes, y tanto militarmente como en el terreno del intelecto y los ideales, fue un portento único en su clase. Y finalmente Vicente Guerrero, por ser él quien tuvo a bien llegar a un acuerdo con Iturbide y finalmente unir ambos bandos, insurgente y realista, para finalmente consumar el movimiento. La moneda tiene una forma dodecagonal y en cada uno de sus 12 lados posee un canto estriado discontinuo. Pertenece a la familia C1, mide 30 milímetros de diámetro y pesa 12.67 gramos. El anverso nos muestra un diseño compartido con el resto de monedas mexicanas.
donde vemos el escudo de armas nacional al centro, el águila real devorando la serpiente desafiante, posada sobre un nopal, y en la parte superior la leyenda Estados Unidos Mexicanos, y en el semicírculo inferior las ramas de laurel y encino entrelazadas con un listón, una moneda en su totalidad muy bonita y creo que un buen acierto para conmemorar así la consumación de la independencia con una pieza de uso común. Recuerda que ya tenemos un video de la moneda de 20 pesos de la memoria histórica de México Tenochtitlan, que también está muy bonita, y espero en próximos días tener un video sobre la que conmemora la fundación lunar de la Gran Tenochtitlán, y quizá, si los astros se alinean y tengo suerte, un día traer las de 10 pesos de plata. Esto es Numismat.